Bueno, integrantes del tenis de mesa Avilés, venga, presentaros. María. Victoria. Carmen. Pana, director técnico del equipo. Bueno, estamos en estas concentraciones de la Liga de Nacional que, de momento estabais ahí de líderes. Contarnos, ¿cómo es la experiencia? Bueno, pues bien, no sé, cada equipo pues tiene sus cosas y pues nada, poco a poco pues vamos uno detrás de otro. Ahora acabamos de ver un partido Sí. muy tenso, ¿no? Sí, Que llegasteis sí, ahí sí, al sí. último set jugando el Difícil, dobles, que pero- luego el dobles lo sacasteis muy bien. Sí. Fue un poco difícil, pero bueno, lo sacamos. Bueno, la pequeña del grupo, que ayer la veíamos un poco triste porque tropezaste ayer, pero hoy ya jugaste Muy bien. mejor. Sí, Contenta, ¿no? sí, ahora sí. Ayer fue un día malo. Ah, pero que hay que aprender también de los partidos Sí, que sí. se pierden. Claro. Bueno, ¿cómo veis vuestra actuación y la de los rivales? No sé. mm, Para mí esta liga muy fácil porque Ajá. yo juego en División de Honor, Superliga y para mí me gusta jugar en español. Ah, mira. Muy bien. Bueno, el equipo está teniendo buenos resultados, pero ¿cómo va la evolución del equipo del tenis de mesa Avilés? Pues a tenor del partido de hoy, extraordinaria, porque hoy Carmen ha sido la única de este grupo que ha conseguido ganar a la extranjera del Helios y me parece que la evolución no podía ir a mejor. Cuando casi el partido lo dábamos por perdido, Carmen ha hecho un partidazo y por supuesto Vika ha hecho un partido y María ha mejorado mucho, entonces la evolución ha sido extraordinaria, pero todos los equipos están reforzados, todos los equipos son complicados. Jugar en estas condiciones extranjeros ya por todas partes es difícil, entonces yo diría que nuestra evolución muy positiva. Bueno, estamos viendo que hay dos equipos bien clasificados, tanto vosotros como la Atalaya, que al principio, salvo que pase una hecatombe, estaréis ahí metidos en el playoff de ascenso. Sí, lógicamente somos los dos primeros y van tres, con lo que sí, efectivamente tendría que ser una hecatombe, pero bueno, todo esto es imprevisible porque hay mucho nivel parejo. Como decía antes, Mika, la diferencia está en las extranjeras que pueden desnivelar y ella tiene mucho nivel y ha jugado en Superliga, pero el resto de las jugadoras están todas por un nivel parejo y cualquier equipo puede ganarte en cualquier momento. Es duro este formato de jugar tantos partidos seguidos, sábado, domingo. ¿Cómo lo ves, María? Yo lo veo bien, o sea, no es duro, es Tú, a tope. no son tantos partidos en realidad. Claro. Bueno, viendo cómo vais, ¿qué opciones veis que podáis tener de cara a ese playoff final? Pues a ver, yo creo que según la clasificación yo creo que podemos subir bien. A ver, todo se verá en el playoff porque depende del sorteo, depende de los grupos, depende mucho de otros equipos que tengan también gente de fuera o que tengan refuerzo, pero yo creo que tenemos posibilidades de subir. Pero bueno, estando primeros, siempre vais a tener rivales Sí. mejores, sí, ¿no? sí, Mejores claro. cruces. La ventaja del quedar primero es que no juega la primera eliminatoria. Exacto. Son segundos contra terceros y los primeros se reservan las eliminatorias finales. Ya partes con que te quitas una eliminatoria importantísima. Claro. Bueno, el Club Tenis de Mesa de Avilés es un histórico del tenis, del tenis de mesa aquí en Asturias. ¿Cómo está ahora mismo de salud el club? Pues bueno, ya sé que todo el mundo puede comentar esto, pero reponiéndonos de la pandemia. Hubo un bajón en la pandemia tremendo, el hecho de que no entrenáramos, pero volvemos a tener jugadores, volvemos a ser los mismos de antes y volvemos a tener, pues este año tenemos 102 jugadores y volvemos a hacer el de más licencias de Asturias. Pero sí que es verdad que la época pandemia y pospandemia fue terrible porque la gente dejó de hacer deporte y que consecuentemente dejaron de jugar a tenis de mesa. Lo que también tenemos entendido que fechas próximas, creo que incluso la próxima semana tenéis un Challenger ahí en Avilés. Sí, se organiza en el Complejo Deportivo Avilés la Challenger Norte, que en su cuarta edición de esta temporada se organiza allí para jugadores benjamines, alevines e infantiles. Unos 80 jugadores de toda la zona norte de España estarán en Avilés el próximo sábado. O sea que vamos para arriba.
Bueno, eso es lo que pretendemos. Sí, pero la prueba está sobre todo en las crías que han jugado extraordinariamente y por supuesto Vika, pero de ella ya se espera más, es más normal, es profesional, pero de lo extraordinario fueron las crías que hoy han jugado extraordinariamente. Yo desde fuera lo veía muy claramente, cómo Vika estaba dando instrucciones, ayudándolas, apoyándolas, vamos, estás ahí a tope metido con ellas. Yo quiero que todos juntos ganamos todos. Muy bien. Bueno, pues oye, enhorabuena por lo que toca y nada, seguiremos un poco viendo pues, cómo evoluciona la cosa.